Un auto viaja 40 kilómetros hacia el este y 70 kilómetros hacia el sur. ¿Cuál es su desplazamiento resultante? Y tenemos que mostrar la solución gráfica y analítica de este problema. Para esta situación lo que nos tenemos que trazar es un eje de coordenadas, que lo tenemos aquí, para distribuir los puntos geográficos. El este está aquí y el sur se encuentra aquí. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es, como tenemos una escala, tendríamos que convertir estos desplazamientos, convertirlos a centímetros para poder saber cuántos centímetros voy a graficar. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Digo, tengo 40 kilómetros de esa manera, y eso yo lo voy a convertir a centímetros con esta escala de aquí. Entonces decimos que un centímetro vale 20 kilómetros. Haciendo operaciones de esta conversión de unidades, simplificamos. 40 dividido entre 20 tendríamos 2 centímetros. Ese sería nuestro primer desplazamiento. El segundo desplazamiento hacemos el mismo procedimiento, que sería 70 kilómetros multiplicados por nuestra escala, que es un centímetro, vale 20 kilómetros. Con la ayuda de la calculadora hacemos operaciones y el resultado nos da exactamente 3.5 centímetros. Muy bien, con esto empezamos a graficar. Entonces, primero tenemos los 2 centímetros que está yendo al este. Ahí tenemos. El segundo desplazamiento son 70 kilómetros, pero convirtiendo con nuestra escala es 3.5 centímetros hacia el sur. Tenemos hacia el sur. Utilizando el paralelogramo, sacamos paralelas con la ayuda de la regla de estos dos desplazamientos. Primero tenemos su paralela del desplazamiento que está yendo hacia el este, tenemos su paralela del desplazamiento que está yendo al sur, y para saber el desplazamiento resultante tendríamos de esa manera: del origen de coordenadas a donde chocan ambas flechas. Esta sería la parte gráfica de nuestro ejercicio. Para comprobar esta parte gráfica, lo único que debo hacer es medir con la regla el tamaño del vector resultante. Si yo mido ese tamaño, nos da aproximadamente 4 centímetros. Si hacemos en una hoja milimétrica, tendremos otro resultado que será más exacto todavía. Bueno, entonces hasta aquí podríamos hacer la parte analítica o gráfica. Y para hacer la parte analítica, lo único que tenemos que utilizar es el teorema de Pitágoras, puesto que estos dos vectores que vemos aquí están formando un ángulo de 90 grados y tenemos que sacar la resultante. Entonces, el teorema de Pitágoras quedaría de esta manera: resultante igual a la raíz cuadrada de este desplazamiento al cuadrado. Sería 40 kilómetros al cuadrado más el otro desplazamiento, que sería 70 kilómetros al cuadrado. Con la ayuda de la calculadora resolvemos esto y nos daría exactamente el resultado de 80.6 kilómetros.
Muy bien. Ahora, si nosotros queremos igualar los resultados, o sea, la parte gráfica con la parte analítica deben coincidir, pero este resultado está en kilómetros y nuestro resultado aquí está en centímetros. Entonces lo que podemos hacer es una simple conversión de unidades de kilómetros a centímetros. Entonces podemos poner de esta manera y decimos que un centímetro, utilizando nuestra escala del ejercicio, vale 20 kilómetros. Entonces vemos que nuestro resultante va a ser igual 80.6. Yo divido entre 20 y el resultado me daría 4. Siendo exactos 0.3 centímetros. Si yo analizo este resultado con este resultado, puedo asegurar que la parte gráfica con la parte analítica es la misma, puesto que la primera unidad es 4, y aquí los decimales, centésimos, milésimos son muy pequeñitos para poder graficar o para poder comprobar con mi regla. Si yo hiciera en una hoja milimétrica, seguramente tendría el resultado exacto. Esta sería una manera de hacerla. Otra manera que muchos autores también lo hacen es de la siguiente manera. Estoy hablando de la parte analítica. Solo la parte analítica. La resultante, también se utiliza el teorema de Pitágoras. Se hace de la siguiente manera. Digo, la resultante, aquí es la diferencia que ya no utilizo estos, ni 40 ni 70. Utilizo lo que he convertido, dependiendo muchas veces del autor con el cual se trabaja. Entonces mi primera es 2 centímetros elevados al cuadrado más 3.5 centímetros también elevados al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Si yo hago operaciones en estos ejercicios, con la ayuda de la calculadora tendré el siguiente resultado. Tendría un resultado de 4.03 centímetros. Entonces, ese sería mi resultante. Y esto yo podría convertirlo a kilómetros utilizando mi escala. Solamente que al revés. Digo, 1 centímetro tiene 20 kilómetros. Simplifico centímetro con centímetro y multiplico 4.03 por 20. Y tengo el resultado de 80.6, utilizando un solo decimal, kilómetros. Si yo observo cualquiera de estos dos caminos, este sería el otro método. Ahí tengo el otro método. Cualquiera de los dos me lleva al resultado que nos propone el libro. El libro nos propone un resultado de 80.6 kilómetros.